deseándoles muchas bendiciones, deseándoles que todo esté muy bien y agradecido con Dios como siempre por darnos siempre privilegio, la oportunidad de estar aquí reunido en torno a Él, en torno a sus cosas y en torno a este proceso de rehabilitación. Hay varios temas y hay varios puntos. Seguimos hablando y hemos venido desarrollando varios aspectos que son muy importantes. Yo creo que si no hay una convicción, si no hay una fe, hemos hablado de muchas amenazas en el proceso de rehabilitación, de los tiempos difíciles. Sigo consciente de que son muchos, pero hay una dificultad, y es que esto funciona en los que creen. En algún momento, ahorita vamos a intentar verlo y notarlo, o sea, en algún momento hay personas que tienen que enfrentar todas sus batallas y todos sus conflictos desde aquí. Y yo voy a retomar con algo que leímos ayer, y dice que está en Tesalonicenses antes de avanzar. Y decíamos cómo funciona y quedó una tarea, cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones cuando hay convicción y cómo funciona también nuestra parte cognitiva cuando nos invade la incertidumbre, cuando nos invade la incredulidad, cuando nos invade la desconfianza, cuando nos invaden los temores, cuando nos invaden los miedos, cuando nos invaden las preocupaciones excesivas. Creo que algo importante que nos arroja el proceso y que nos da el proceso es eso, aprender nosotros a confiar en nuestras propias capacidades, en lo que usted tiene, aprender a soltarse, aprender a depender. Fe es cerrar los ojos, decíamos ayer, y dejarnos llevar y dejarnos guiar. Y a veces, pues, guiar a una persona adulta no es fácil, porque tampoco es fácil, pues, a veces guiar hasta un niño es algo complejo, es casi que un reto y es un desafío. Y guiar a un adulto donde hay más conflictos, donde hay más luchas, donde hay unos hábitos marcados, donde hay una infinidad de cosas ya mal estructuradas, no es fácil, donde tenemos dificultad para mirar hacia adentro, donde tenemos dificultad para identificar, para reconocer, donde hay cero introspección. Pero creo que vamos por el camino, creo que hemos entendido que sí hemos cambiado una dependencia, salido de una dependencia y hemos entrado a otra, quizá a la dependencia de la fe, a la dependencia de confiar en Dios. Y si bien es cierto, debemos tener muchos cuidados. Nosotros nos tenemos que volver protectores de un proceso de rehabilitación, protectores de nuestros pensamientos, protectores de nuestras emociones, protectores de nuestros sentidos, protectores de lo que nos alimentamos. ¿De qué se está alimentando? Recuerde, le voy a decir, hay una parte de nuestra mente y de nuestras emociones que se alimenta de lo que ve. Y aquí tratamos que la conducta y el modelo de transformación que implementamos en nuestra vida debe ser por lo que vemos. Por eso el ejemplo arrastra, por eso hay unos referentes. Los que ya tienen más tiempo en la fundación empiezan a ser referentes. Para los que son más nuevos, empiezan a hacer esas guías, empiezan a hacer esos faros en este camino de la recuperación. Y es muy válido, siempre va a funcionar a través de esa dinámica. Hay un liderazgo que hay que desatar en las personas. Hay que involucrarlo a usted a unas responsabilidades y a una estructura, porque usted está aprendiendo a vivir estructuradamente y organizadamente. Y usted empieza a hacer esa guía y empieza a ser ese líder. O sea, esa influencia positiva para su vida
pero además de eso usted sigue su proceso siendo influencia para otros. Y hay muchachos que tienen un reto y un desafío muy grande, y ojalá lo asuman, de arrastrar y de influenciar a su propia familia, porque a veces los que más se parten es la misma familia. Se supone que nosotros como institución debemos ir en conjunto con la familia, en bloque con la familia, a ayudar a ese paciente y ayudar a ese residente. Pero ahora nos ha tocado cambiar un poquito los roles. Nos toca casi que trabajar en bloque con el paciente y con el residente para ayudar a esa familia coadicta, codependiente, que no ha aprendido a confiar, a creer, que no ha podido soltar. Mi mamá decía, yo ya le solté los hijos a Dios, yo ya le entregué los hijos a Dios, que pase lo que Dios quiera que pase con ellos, pero eran las 12 de la mañana y no habíamos llegado y no había podido dormir. Con trastorno de sueño, con las emociones disparadas, con el sistema de pensamiento acelerado, descontrolado, más ansiosos que el mismo paciente, más ansiosos que el mismo residente. Y de alguna manera, esta dinámica a nosotros nos está llevando a autorregularnos. ¿Cuántas cosas no quisiéramos decir aquí en las cámaras? ¿Cuántos abrazos no quisiéramos decir? Una vez en una terapia familiar que hicimos, yo creo que hace unos 2 años, hicimos un retiro de familias. Y la dinámica era hacer una fila los padres y una fila al lado de los hijos. Y el reto y el desafío era ni siquiera voltearlo a mirar, con ganas de abrazarlo, con ganas de decirle te amo, con ganas de decirle estás bien, qué necesitas, con ganas de expresar muchas cosas. Y desde luego que el ejercicio y la contención emocional, la autorregulación, el dominio propio, el ancla del alma o el ancla como de un barco, esas son las emociones, como un ancla que estabiliza. Y si no hay ancla, el barco puede salir a la deriva. ¿Me ayudan con las cámaras, por favor? Si no, yo voy a empezar a sacar personas del devocional. Me ayudan, por favor, me colaboran porque, pues, aquí yo tengo que estar concentrado porque pues yo no puedo hablar por hablar y si yo me voy a empezar a distraer y si yo me voy a empezar a desconectar y si realmente este espacio no va a ser educativo, pues yo creo que no habría razón de ser. Creo que es el único de las pocas fundaciones que tiene un espacio de estos, donde podemos interactuar, donde podemos hacer presencia, donde podemos estar todo, pero yo no puedo dejar que se me desconfigure o no puedo dejar que se me descontextualice. ¿Quieren aprender? ¿Quieren recibir las herramientas que podemos ofrecerles aquí con mucho cariño, con mucha humildad, con mucha modestia? Sí les sirve la herramienta, pero yo no puedo dejar que este espacio se me desconfigure. Y aquí el orden es para todos. Si les sirve, si podemos, si no, yo les digo, para mí pues sería importantísimo, yo me acuesto a las 12, a la 1 de la mañana, y sería para mí importante, aún para mi propia salud, porque pues pensamos en la salud de los demás, pensamos en el bienestar de los demás, pero para en el caso mío, sería hasta importante tener un sueño más, 1 hora más de descanso. Tener al menos 1 hora más de descanso, porque yo le digo a los muchachos, ustedes se acuestan a las 8, a las 9, a las 10 por tardar. Yo a veces son la 1 de la mañana y no me ha acostado. Y si pues me van a dar la oportunidad de tener un sueño más de descanso, yo no puedo dejar que se me desconfigure el espacio, sino que es un espacio de aprendizaje, es un espacio educativo y es un espacio donde también de alguna manera estamos aprendiendo nosotros también a tener un buen manejo de emociones. En ese orden de ideas y volviendo al punto central, esto no va a funcionar según lo que dice Colosenses 2:13. No sé si alguien lo tiene ahí y me pueden ayudar.
Sí, señor. ¿Lo leemos? Sí, señor. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne. Felipe, Primera Tesalonicenses 2:13. Ya, sí, señor. Primera Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿En quién actúa esto? Los creyentes. Los creyentes. ¿En quién actúa la palabra? En nosotros los creyentes. Si no hay esa convicción, si no hay esa fe, no va a actuar la palabra. Y el reto y el desafío es que nosotros desde lo cognitivo volvamos a recuperar el poder de la palabra. Mire, ¿cuántas veces prometimos y no cumplíamos? Si usted prometió y no cumplió, es porque la palabra había perdido poder en su vida. Aquí hay momentos que no es suficiente la palabra. Entonces, por eso nosotros utilizamos una herramienta que es la comunicación, que es el diálogo, que es hablar, toda terapia, en su gran mayoría. Tenemos una herramienta como la virtualidad, tenemos herramientas pedagógicas que podemos ilustrar. Y hay toda esa estructura donde podemos ilustrarle a usted el proceso, la lectura, la oración, la meditación, ayudas audiovisuales, que también las utilizamos muchos. Pero más allá, tiene que usted recuperar el poder de la palabra. Es tan poderoso este concepto que en el tiempo antiguo se hacían negocios de fincas, de casas, con solo la palabra. Ahora ya la palabra perdió peso. Empezando que desde la casa perdió peso. ¿Cuántas veces el papá le decía a uno, te voy a corregir, y no pasaba nada? Muchas veces. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dijeron, haz esto, ordena tu cuarto, ordena la casa, y no pasaba nada? Muchas veces. ¿Cuántas veces nos quitaban el celular y no pasaba ni una hora y ya no lo devolvían? Demasiado. ¿Cuántas veces usted dijo que va a hacer el proceso y se le acaba la gasolina? Muchas veces. ¿Cuántas veces usted ha dicho, estoy haciendo las cosas bien, y detrás haciendo lo contrario? Muchas veces. Porque la palabra ha perdido peso. Y aquí dice que nosotros tenemos que recibir esto como lo que es, la palabra de Dios. Pero me llama la atención lo que dice aquí, la cual actúa ¿en quién? En nosotros los creyentes. En los creyentes. Cuando dice que conoceremos la verdad y la verdad nos haría libres, eso era para los que realmente habían creído. Usted puede conocer la verdad, pero si no cree, no es libre. Usted puede estar todos los días en el devocional, pero si no cree, no va a actuar lo que tiene que actuar en su vida en beneficio de una transformación o en beneficio de un cambio. No va a darse y no va a cumplirse el verdadero propósito que se debe dar en su vida. Esto actúa en los creyentes.
Esto actúa en los que inclinan el oído. Esto actúa en los que rinden su voluntad. Esto actúa en los que se dejan moldear. Por eso incluso hasta la misma psicología ahora habla de neuroplasticidad. Esto actúa en los que aceptan la terapia. No es una terapia, no es una charla, es una terapia cognitiva y conductual. Cognitiva porque tiene que ver con todo lo que pasa en nuestra cabeza, y conductual porque tiene que ver con nuestra conducta y con nuestros comportamientos, que son los que nosotros estamos evaluando desde por la mañana hasta por la tarde. Yo no sé si usted quiere que esto actúe en su vida. En el caso mío, después de estar hasta desahuciado, en el caso mío, después de decir no hay cura para él, no había otro, estaba tan arrinconado que la única opción que tenía era ya creer. La única opción que tenía era decir, Señor, me rindo y voy a dejarme guiar, vea. Y en la fe o el espíritu no se alimenta por lo que ve. Nuestra mente sí se alimenta de lo que ve. Pero por donde se alimenta la fe y por donde se alimenta el espíritu es por el oído. Mi cuerpo come por la boca, mi mente come por los ojos, mi espíritu o mi fe se alimenta por el espíritu, por el oído, perdón. Y donde usted quiera alimentar su fe y donde usted quiera alimentar su espíritu y no escucha y no oye, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el reto y el desafío es llevarlo a usted a otro nivel, porque ayer leíamos en Marcos 9 ese padre que tenía un sufrimiento con su hijo desde niño. Y antes del Señor Jesús ayudar al hijo, tuvo que ayudar al padre. Y el padre dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y el Señor le dijo, al que cree, todo le es posible. Pero si usted mira ahí mismo, el Señor ya les había dicho, generación incrédula. Pero si usted sigue revisando, hay cuadros que el Señor les había dicho, hombres de poca fe. Cuando estaban en una barca y vinieron las olas y vinieron las tempestades y esa barca fue sacudida, los discípulos empezaron a gritar. Y el Señor no les revisó el problema a ellos porque no tenían chaleco, porque no tenían flotador, porque no tenían un mapa, una brújula. En plena turbulencia, en plena sacudida de la barca, el Señor les dice, hombres de poca fe. O sea que sí tenían fe, pero ¿cómo la tenían? Poquita. Poquita. Y a veces miramos el problema por todos los lados. Miramos el problema en la fundación, miramos el problema en las personas, miramos el problema afuera, pero no miramos si el problema puede estar que no hay convicción. Hay capacidades, hay habilidades, hay inteligencia, hay talentos, hay dones. Usted es muy bueno en lo que hace, usted tiene estudios, usted es educado, usted fue bien criado. Pero de pronto se le enfermó la convicción, se le enfermó la fe. Y el Señor en plena turbulencia viene y le dice que es que hombres de poca fe se podían haber hasta enojado. Y yo no quiero remontar a ese nivel. Yo quiero que algún día el Señor diga de usted, oh, grande es tu fe.
Porque el Señor les dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, o sea que no tenían fe, no tenían confianza, no se habían creído el propósito. Si usted no cree en las herramientas que se le está dando, a mí me pueden traer el mejor remedio, pero si yo no creo, ¿me lo tomo? No sé. A mí me pueden dar la mejor educativa, la mejor enseñanza, me pueden pasar el manual, pero si yo no creo, No pasa nada. lo llevo al terreno de la práctica, No, señor. porque hay una batalla de convicción. Desde esa convicción son movidos sus pensamientos, son movidas sus emociones, es movida su voluntad. Y esto actúa en el que cree. El Señor les dice, si tuvieres fe, no tenían. Hombres de poca fe tenían, pero la tenían chiquita. Después les dice, oh mujer, grande es tu fe, le dijo a la mujer Serofenicia. Después le dijo al centurión, en Israel no ha hallado tanta fe. Y acá nos dicen que esto actúa no en los desconfiados, no en los incrédulos, esto actúa en los creyentes. Mire que una vez Pedro tuvo que pasar unas sacudidas durísimas. Demos un salto a Lucas 22. Tuvo que pasar unas sacudidas durísimas, Pedro. Y en esas sacudidas, Pedro, yo me imaginé, o sea, yo me quedé sorprendido y esto yo no lo aprendí en la universidad, esto lo aprendí estando en proceso de rehabilitación. Y en ese proceso, por allá vamos un momentico a Lucas 22. Amén, apóstol. Ya le voy a mostrar un momentico aquí. Y hagamos el ejercicio, vamos a hacer un ejercicio cortico. Mire todo lo que tenía que enfrentar el Señor. ¿Qué dice arriba en el título 22? En el título. El complot para matar a Jesús. Bueno, entonces imagine cómo está la tensión. Imagine el estrés, imagine la ansiedad. O sea, todas las capacidades, todas las habilidades para la vida. ¿Qué relaciones interpersonales van a haber ahí? ¿Qué habilidades sociales? ¿Qué habilidades cognitivas? ¿Qué habilidades emocionales o afectivas hay ahí? Ninguna. Hay un complot para matar. Usted no ha llegado hasta allá. Usted está deprimido porque no le llega a la tienda, porque no tiene la llamada, porque no está en su casa, no está en el entorno, no está con el parche, no ha podido saludar al novio. El otro no sabe qué está haciendo la esposa, la mujer. Pero sus preocupaciones no son de este nivel. Su vida no está en riesgo. Imagine la tensión de esta situación. Pero dejémoslo ahí. Después dice, pues en el versículo 6-7, la cena. ¿Con quién le tocó sentarse al Señor en la cena? Con Judas. Usted ya sabe que esa cena, pues que hay unos cuadros bonitos, pero usted ya sabe qué pasó ahí. Aún a nosotros nos cuesta. Y por un saludo, por una mirada, peleamos. Hubo un muchacho que a los 6 meses abandonó el proceso de rehabilitación. Y a los 6 meses me dijo, es que usted, cuando yo llevaba 8 días en la fundación, no me saludó. Y ahí afirmó ese pensamiento, bloqueó sus emociones, cerró su corazón y a los 6 meses abandonó y sigue soplando hasta el día de hoy.
El Señor tuvo que ir a dialogar con el que lo iba a mandar a matar, Poncio Pilatos, Herodes. Y ni siquiera fue capaz de levantarle la voz. Yo me imagino eso es mucha sabiduría, mucha fe en el Señor para enfrentar esa lucha, para enfrentar ese conflicto. Yo me imagino que uno por menos se dispara, por menos. Si nomás como decíamos ayer, a uno le dice a alguien, te voy a contar algo, pero mañana te lo cuento. Queda uno disparado, uno no puede dormir. O uno no deja ir la persona, no venga, cuénteme, venga, dígame ya de una, ¿cómo así? No, que mañana te digo. Si nomás con esas cositas que ahora complot para matar a Jesús. Institución de la cena, usted ya sabe, le tocó que al Señor hacer la cena. Pelea entre los líderes. La grandeza del servicio, por allá habla el versículo 24 de la grandeza del servicio. ¿Qué es la grandeza del servicio? Había una pelea que quién era el mayor, que quién llevaba más tiempo en la fundación, que quién se portaba más juicioso. A veces hay esa disputa y en las familias también. A veces descuidamos al hijo juicioso porque la atención la centramos ¿en quién? El desobediente. El caramelo. Oiga, hay papás que me hablan a mí de injusticia y a veces el centro de atención y hay un hijo universitario, hay un hijo trabajador, hay un hijo juicioso y los descuidamos porque usted se volvió el centro de atención, porque usted es el que se lleva todas las energías de su papá, de su mamá, porque usted es el que se lleva todo, hasta el recurso, hasta el dinero. Toca invertírselo a usted. Y aquí había esa pelea familiar. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es mejor? ¿Quién es más juicioso? ¿Quién colabora más? ¿Y quién no? Yo me imagino la pelea cuando Jesús le pasó la comida a Judas. Y yo me imagino nosotros que no te hemos vendido y nos echaste más poquito en el plato. Y le vas a echar más a Judas cuando sabes que es un torcido. Yo me imagino esas peleas. Pero sigamos. Cuando yo veo esto, se me quita la queja, se me quita la inconformidad, porque digo, Señor, estamos en la gloria. Y sigue aquí, vea, negación. Venía la negación del Señor. Hasta ahí nomás leo porque el capítulo es largo, habla de arresto, habla de negación. Habla, mejor dicho, Jesús escarnecido y azotado, Jesús ante el concilio. Si usted profundiza todo lo que pasó ahí, Jesús arrestado, Jesús oró en Getsemaní, fue donde oró y le salían como gotas de sangre. No eran de sudor, imagine la tensión. Hay estudios neuropsicológicos de lo que pasa, tanta la tensión que rompía vasos sanguíneos el Señor, de la tensión que vivía, de la tensión que padecía. Pero voy a llegar aquí al versículo 31, que es donde nos vamos a centrar en la enseñanza. Dijo el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Nuestra vida va a ser sacudida, va a ser zarandeada como a trigo. Imagínense ese cuadro.
¿Qué hay que hacer ahí? ¿Qué recurso sale de usted? ¿Qué se le viene a la mente? ¿Cuál es la toma de decisiones allí? Y le digo la verdad, con mucha extrañeza, yo me imaginé que el Señor iba a tomar la forma de superhéroe o también la forma de capo, de firma. Yo tengo un padrino, yo tengo una firma que va a hablar por mí. La forma de papá o mamá sobreprotectora o coadicta. Yo viendo a mi hijo en una condición de estas, ¿qué no me pongo a hacer? Se me sale el león. A esa mamá se le sale esa leona, esa fiera, a defender su hijo, que va a ser zarandeado como a trigo. Esa mamá que se pone como leona cuando no ve la foto con la encomienda, con los útiles de aseo, cuando no ve a su hijo con la tienda, con el mecato. Cuando no ha recibido la llamada, cuando lo ve por allá de último. Imagínense que es una zaranda. ¿Qué puede ser? ¿Qué lo mueve? ¿Qué lo sacude? ¿Qué los amarrea? ¿Qué le duele? ¿Qué le afecta? Hablemoslo aquí del proceso. Una visita, una llamada, un paseo, un viaje. Imagínense que aquí uno toca que cuidarlo a usted. Y hay papás que me ha tocado decirle, váyase para San Andrés, mi señor, mi señora, pasee, disfrute. Ay, don Matías, es que donde yo le diga que fuimos a San Andrés y no lo llevamos, ese muchacho le da la depren. Recuerde que hay depresión que tiene que ver con las emociones y hay depren. Son dos distintas, parecidas pero distintas. Está la depresión y está la deprensión. La de prenderlo. Son parecidas, pero son distintas. Y ya ha tocado hablarle claro aquí a los muchachos. No, es que usted está en un proceso. Usted no se ganó el paseo porque de niños no nos enseñaron no aprendimos a respetar límites. Pero ¿qué haría? O sea, a mí me causa, ¿qué haría usted en esta zarandeada? Muchos dicen, no, yo tengo una firma, yo tengo un respaldo, yo tengo un amigo. Mire, padres, ustedes no pueden resolverle la vida a sus hijos, ustedes tienen que enseñarles a caminar, pero ustedes no pueden caminar por ellos. Y lamentablemente muchos no van a romper ese cordón umbilical. Y toda la vida van a tener que ser cargados por sus padres. Porque no van a tener la capacidad de asumir una responsabilidad, ni con el proceso de recuperación, porque aquí enseñamos responsabilidad, ni con sus propios problemas. Nosotros no podemos resolverle la vida a unos adultos, tenemos que enseñarles a vivir. Y por eso me confronta tanto esto, porque yo me imaginé cualquier tipo de acción por el Señor. Pero el Señor no le evitó a Pedro vivir este momento. El Padre Celestial que ama al Hijo no le impidió que enfrentara esta circunstancia. Porque aquí dice, yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, ¿dónde vio el problema el Señor? En la fe. En la barca, ¿dónde vio el problema el Señor? En la fe. En el conflicto que tenía el papá con el hijo, ¿dónde vio el problema el Señor? En la fe. En Marcos, que lo vimos. En la fe.
Y usted busca el problema en muchos lugares. Y yo le puedo decir, tenga, tráiganle, pásenle, y el problema va a seguir allí. Usted va a volver a la casa y el problema sigue ahí porque usted lo lleva acá adentro. Cambia de escenario, pero el problema sigue acá internamente. Y yo me imaginé, o sea, yo hasta dije, uy, el Señor es mucho chichipato, pues. No salió a pararle el brinco, no salió a decirle a Satanás, déjalo quieto, no te metas con él. El Señor viene como con esa tranquilidad, hay un complot para matarlo, hay una negación, hay pelea, hay convivencia, dificultades en la convivencia entre los mismos discípulos. Y el Señor viene y le dice, Pedro, yo he rogado por ti, que tu fe no falte. ¿Sabe qué? Le estaban probando la fe. Y a veces nos empiezan a probar la fe. ¿Qué es que nos prueben la fe? La mente, las emociones, esa mente maquinando cosas, esas emociones que nos ponemos sensibles por nada, nos disparamos por nada. A veces hasta alegamos con la sombra. Yo a veces veo la sombra cuando estoy muy sensible, veo mi sombra y empiezo a alegar con ella. ¿Y qué me mira sombra? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Y el Señor no le saltó. Por eso el Señor a nadie le prometió que no iba a tener dificultades. Él prometió que cuando usted tuviera dificultades, Él iba a estar allí con usted, que es diferente. Por eso Él iba con ellos en la barca. Y lo más probable es que el Señor le dijo, Pedro, ya tenés que poner en práctica la fe. Saca tu convicción, saca tus herramientas. Yo no te puedo ir a solucionar la vida. Yo no puedo ir a enfrentar. Por eso yo le digo a los muchachos, este proceso es de ustedes. Aquí no va a estar su mamá, su papá, sus hermanos. Y voy a ser muy enfático en esta visita. Si usted no va a venir a acompañar el proceso, no venga. Porque no necesitamos estorbos. Y por eso la Biblia dice, no nos unamos en yugo desigual. Si uno cree, si usted está creyendo y otro viene y no cree, ¿qué es eso? Yugo desigual. Si usted está convencido de su dificultad, si usted está convencido de su problema, si usted está convencido de dónde viene su socorro y de dónde viene su propio auxilio, su auxilio. Y bien, el Señor aquí trajo herramientas humanas, soluciones humanas. ¿Qué dijo? La fe. He rogado que tu fe no falte, Pedro. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿En qué los debía confirmar? En la fe. En que era un creyente. Por eso muchos hicieron la confirmación y ni sabían para qué era la confirmación. Yo me confirmé, pero ni sabía. Me pusieron el traje y me tomaron la foto. Es que la confirmación. Fui a la catequesis y ni sabía. ¿Qué estaban confirmando en mí? Vamos a Primera de Pedro un momento. Amén, apóstol. Leamos desde el 5. Amén. Una esperanza viva. 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué nos guarda? El poder de Dios.
mediante la fe. Señor, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es inevitable que usted pase por pruebas. Y sigamos allí. 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, muchos más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Qué ponen a Sea prueba? la fe. Aquí lo dice muy claro. Para que sometida a prueba vuestra fe. Y si usted no tiene, viene la prueba, viene la tentación. Usted tiene que llegar a un nivel que usted vive por fe. Usted camina por fe. Dice que andamos por fe y no por vista. Vive por fe. El justo por la fe vivirá. Y sigue diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y qué bueno que usted llegue a un nivel donde usted no viva del trabajo, sino que usted viva de la fe. Ah, que hay que trabajar, claro, si no estoy un sinvergüenza. Pero llegamos a vivir por fe. Y para vivir por fe tenemos que vivir por la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero a veces no es suficiente la palabra, nos dicen voltee para la derecha, suelte, deje, no se cargue, no se estrese, no se preocupe, no se angustie, hágalo así. ¿Y tiene peso esa palabra? ¿Será que tiene peso esa palabra? No sé. Yo creo que a Pedro, para enfrentarse a Satanás, le fue suficiente la palabra que le dio el Señor. Pero él no se quedó cuestionando. Él no pidió fotos. Él no pidió pruebas de supervivencia. Mi hijo estará bien, estará completo. ¿Qué es esa sombra negra que se ve allá? ¿Qué es esa luz que se le ve allá a don Matías? ¿Será que lo iban a ahorcar? Y no nos damos cuenta que están poniendo a prueba, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba ¿cómo? Con fuego. La prueba, la dificultad, la adversidad. El Señor no salió a solucionarle el problema a Pedro. Hay cosas que inevitablemente usted las debe vivir. Hay cosas que a usted lo van a entristecer. Hay cosas que a usted lo van a alegrar. Esto no es un circo donde usted todo el tiempo lo vamos a mantener con una sonrisa. A veces a usted no le gusta incluso patrones de crianza. Cuando se le dice no, cuando se le dice espere, cuando se guía, cuando se orienta. Cuando se le cambia el modelo que usted ha establecido por años y viene a la fundación y usted ya no es el centro de atención, usted ya no tiene el control, porque le estamos enseñando a vivir por fe, le estamos enseñando a enfrentar la prueba. Y si bien es cierto, Pedro no estaba solo, pero el Señor no metió la mano en el proceso y lo dejó que lo zarandearan. Porque esa era la enseñanza, esa era la educativa. Por eso nosotros salimos de la teoría y nos vamos a la práctica. Vamos a ver si Pedro aprendió bien el manual.
Y este mismo Pedro, vea, que allá en formación le costaba, salió corriendo, huyó, negó al Señor, cambió los principios. Ya en madurez está diciendo, tranquilos, no se preocupen, esto no es para destrucción, esto simplemente es para probarnos nuestra fe. Que nuestra fe tiene que ser sometida y puesta a prueba. Y eso a veces duele, y eso a veces impacta nuestras emociones. Eso es como cuando nos disciplinan. Dice la misma palabra que ninguna disciplina es causa de gozo. Nadie va a estar en una disciplina muerto de la risa. Pero dice que después de que hemos sido ejercitados en ella, trae frutos apacibles. Se ve el beneficio. Por eso aquí estamos llenando vacíos y aquí estamos ordenando un alma que necesita orden en su vida. Y aquí estamos llenando vacíos. Y de pronto a nosotros nos enseñaron a trabajar, nos enseñaron a organizar, nos enseñaron a estudiar, nos enseñaron a prepararnos. Nos dijeron, usted tiene que ser alguien en la vida, pero no nos habían enseñado a creer. ¿Y quién dice que para un tratamiento de rehabilitación yo necesito fe? Parece ilógico, pero a veces en la fe no cabe el razonamiento humano. Y es uno de los 26 defectos de carácter, reprobos en cuanto a la fe. Listo, usted ya no tiene inmoralidad sexual, usted ya no es soberbio, usted ya no es avaro, usted ya no es altivo, usted ya no es desobediente a los padres, usted ya no es intemperante. Todos los 20 y algo que hemos hablado, espero que no se lo olviden, síntomas de una enfermedad. Síntomas de una enfermedad llamada drogadicción. La drogadicción es una enfermedad y yo no la puedo subestimar. No podemos nosotros con arrogancia desconocer que tenemos problemas, que vivimos una malformación o una deformación mental y emocional, que por el estilo de vida del consumo perdimos algunos principios y algunos valores y que ahorita no nos los van a enseñar como nos los enseñaba mamá llevándonos el desayuno a la cama. Para avanzar y para afianzarnos y para consolidar, tenemos que pasar por la zaranda, tenemos que vivir el desierto y eso no es malo. Yo hoy bendigo a Dios por esas sacudidas. ¿Y sabe por qué? Porque después de que uno vive esas sacudidas, vienen las bendiciones. Leamos el 8 y ya se lo voy a mostrar que aquí más adelantico está. Amén, apóstol. 8. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esta salvación no se imagine que porque usted va a ir para el cielo, no lo mire así, ni religiosamente, ni nada de eso. Hoy, si yo creo esta palabra, estoy siendo salvo de muchas cosas negativas que pueden entrar a mi vida, que pueden entrar por mis sentidos, porque los sentidos son unas ventanas. Hoy puedo yo tener la salvación, de pronto el jíbaro me va a invitar a desayunar.
Y yo necesito una protección satelital y espiritual. Y dice aquí el fin de vuestra fe. O sea que si hay fin de fe, es porque hay inicio de fe. Y en Hechos, Hebreos 12 dice, el autor y consumador de la fe. O sea que hay una fe inicial y hay una fe final. Es un recorrido. Eso lo explicaríamos luego. Y mire lo que sigue diciendo el 11. Salte al 11. Señor. 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Amén. O sea que mientras Pedro era zamarreado, mientras Pedro era zarandeado, mientras Pedro era probado en su fe, ¿qué estaba jalando? Bendición. Aquí dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, pero ahí mismo dice, y las glorias que vendrían tras ellos. Por eso usted me puede colocar la cara de tragedia que quiera, yo ni lo volteo a ver. No dice pues que la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Fe es cerrar los ojos y entender que Dios tiene el control de todo. Usted me puede colocar a mí todos los emoticones, las caras de WhatsApp, las caras de tragedia, las caras de crimen, la cara de llorando, la cara de lágrimas, la cara de las que quiera. Así como el WhatsApp, yo ni lo volteo a ver. Porque empezando, yo sé que usted es un hijo de Dios. Porque empezando, yo sé que Dios tiene control de lo que yo no puedo controlar. Hay que entender algo y lo hablábamos el domingo con el psiquiatra. Nosotros no tenemos control. Papá, usted no puede controlar todo. Usted no puede gobernarle la vida a su hijo. Si no va a llegar a viejito usted y no vivió la vida, papá, porque vivió la vida fue de su hijo. Suéltelo. Aquí una vez hicimos una terapia familiar y un personaje le dijo a los papás, papá, suéltame, suéltame, pero suéltame 20,000 de tienda. Imagínense ese ejercicio en plena terapia, que suéltame, suéltame, pero suéltame 20,000 de tienda, imagínense. Está como el man de 50 años y si yo me fui de la casa, ¿para dónde? Para el segundo piso, con mujer e hijos. Y el hogar lo gobiernan los papás. No hay una independencia, no hay una autonomía, no hay una libertad, no hay una responsabilidad. Yo por eso cierro los ojos, yo no me pongo a ver si a usted le sale una sombra negra en un ojo, si usted está triste, si usted está deprimido. Yo le enseño a enfrentar su dificultad desde un campo de la fe. Y le damos herramientas, y le damos herramientas. De pronto, ¿cuánto le va a demorar eso? En la medida que usted se disponga, usted verá si hace el proceso largo o usted mismo verá si se dispone y hace el proceso corto. Hasta para la estadía en la fundación necesita usted fe. Y muchas veces creen que uno les está incumpliendo. Muchas veces creen que uno los está charlando, que uno los quiere tener aquí toda la vida. No, pídale a Dios que le muestre. Para eso está el Espíritu. Vamos un momentico a San Juan. Vamos a volver y de pronto el jueves. Y usted se va a dar cuenta cuando usted se convence de lo que usted es capaz, de hasta dónde usted puede llegar. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Tranquilo, no se ponga ansioso, no se desespere, calma,
hay que aprender a esperar. Esto es un proceso largo. Largo. Porque a usted no me lo enseñaron de niño y ahora lo va a aprender de viejo con más resabios. Y a veces toca hacerle un barrido de tanta cucaracha y tanta información que uno se ha metido en la cabeza. Si usted sabe más que Dios, yo ahí no le digo nada, pero a mí me tocó que agachar la cabeza y decir, Señor, hágale usted porque a mí me quedó grande mi propia vida. Conforme su palabra, conforme su manual, conforme sus principios, necesito la ayuda. Y por eso un hombre de la fe dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20. Aunque él estaba ahí, él vivía por fe. Y dijo, ya no vivo yo ya no me mando. El que manda es él. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Oiga, ¿y que otro viva en la casa de Dios, no? Que otro se le meta al rancho a uno, eso es feo. Uy, eso es feo. ¿Alguien quería irle a opinar algo de la sala a mi mamá? Ay, esa señora se ponía muy fregada. Uno cuando siente que se le meten en el rancho, uno se incomoda. A uno no le, cualquier ser humano, porque hay hasta un instinto allí. Es un automático que hay en psicológico en cualquier ser humano. Y el Señor viene que a tomar control de la casa, de su vida, a cambiarle las pautas de crianza, a cambiarle a usted toda la estructura de pensamiento, de emociones. Claro, eso un momento, eso no llega, eso entra como en reversa. Pero usted va a ver el beneficio, usted va a ver la bendición. Y si usted tiene dificultad, antes de hablar de los héroes de la fe, porque usted es un héroe de la fe. Yo tengo un libro de Robin Sharma y dice Los héroes de cada día, se lo recomiendo, cómprelo. Es el mismo autor que escribió El monje, que vendió su Ferrari, es el mismo autor que escribió El líder que no tiene cargo. Y usted es un héroe cuando cree. Yo ya le voy a dar la palabra al pastor Fede, pero voy a leer algo en San Juan 16. Ojalá no se me vaya a ir. San Juan 16. Amén. Lea del 7 al 9, mi querido pan de trigo. Amén, apóstol. A veces oigo esas oraciones, casi que esas oraciones, ten compasión de mí, ven, sálvame de mis enemigos, ven, auxíliame, ven, mamá, por mí. Que oigan esa voz. En estos días un personaje tuvo pesadillas porque escuchaba la voz. Oh, hijo mío, empaca que nos vamos. San Juan 16 está por ahí, mijo. Sí, señor. 16:7. Leamos. Sí, señor. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Haremos ahí. ¿Qué les dijo? La verdad. Les habló claro, los confrontó. Necesitan estar solos. Necesitan que yo los deje. Papá, deje a su hijo llorar para que ejercite los pulmones. Él se va a entristecer, él se va a... pero suéltelo. A mí me dijeron, Dios y usted. Y por eso el proceso de rehabilitación que a mí me sirvió fue el que hice a esa manera. Y sigue diciendo. 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Paremos ahí. Vamos a la raíz del problema. La raíz del problema
no es el consumo, esa es la consecuencia del problema. La raíz del problema no es la desobediencia, la raíz del problema no es la grosería, la raíz del problema no es su temperamento, la raíz del problema no es su vulgaridad. Aquí yo veo personas muy tranquilas, pero yo sé que más de uno en la casa cogía pata, puño, todo. Yo sé que más de uno pegaba gritos, imponía el terror en su casa. Y el problema no es ese. Ay, don Matías, es que él está muy agresivo, es que él está muy violento, vengan por él. Sí, muy válido, es algo notorio, es un comportamiento evidente. Pero, ¿de qué lo va a convencer a usted el Espíritu de Dios? ¿Por qué debe haber teoterapia? ¿Por qué debe haber terapia espiritual? Porque usted debe abrir su corazón al Espíritu de Dios. Porque Él va a venir, es Él, no yo. Yo no le lavo el cerebro a nadie. Yo no cambio gente, no tengo varita mágica, yo no soy brujo ni chamán. El que lo va a convencer a usted de pecado, de justicia y de juicio es el mismo Espíritu. Pero ¿sabe qué dice aquí? De pecado por cuanto no creen en mí. Y ayer se lo dije, si hay una fe enferma, si hay una fe sana, es porque hay una fe enferma. Y a muchos se les enfermó la fe. No es solo la manera de pensar, no es solo la gestión de emociones, no es solo la terapia cognitiva conductual, no es solo la madrugada, es una imposibilidad para creer. Y por eso ese padre ayer con mucha humildad, en Marcos 9 lo leímos. Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Pídale ayuda a Dios para que usted se convenza que usted puede con esto y con mucho más. Pídale fe a Dios y dígale, Dios, mándame tu espíritu para que me convenza cuál es mi propósito de vida. Yo me tuve que convencer que Dios no creó gamines, que Dios lo creó bueno y en gran manera. Y yo lo había intentado humanamente de todas las formas, pero ¿sabe qué me faltaba? Creer. Y cuando creí, aprendí a cerrar los ojos, sin visita, sin llamada, sin privilegios. Un colchón de paja, me tocó a mí mi rehabilitación, me tocó prender fogón, me tocó la huerta, me tocó trabajar construcción, me le tocó lavar baños. Y yo no me deprimía, yo no me entristecía, y yo sabía afrontar. Y desde la fe empecé a enfrentar esas sacudidas, esas amarreadas. ¿Y hoy de qué le puedo hablar a usted? De bendiciones. Hoy no me da miedo decirle a usted, suéltese en las manos de Dios, suéltese en las mejores manos, hoy no me da miedo decírselo. Hoy no me da miedo decirle sea más dependiente de Él, no sea dependiente de segundos, de terceros. Con o sin, usted avanza. Por ahí está Freddy Arias. Levantaron la mano. Amén. Amén. ¿Oí? Yo no titubeo. Yo soy un convencido de buenos que... días. Sí, señor. Me llama mucho la atención porque casualmente también ahorita estábamos hablando de algo acá en el devocional de acá de Piedra de Ayuda, y usted decía algo bien importante y yo lo corroboro, que nosotros a veces nos enfocamos y creemos que el problema más serio de nosotros son las adicciones o la droga o el alcohol y ese tipo de cosas. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el problema empieza en que nosotros le hemos prestado oído a muchas informaciones que sin darnos cuenta le hemos dado entrada por nuestro oído, digámoslo así, porque los oídos son como puertas, pero no estoy hablando de los oídos físicos,
Estoy hablando de los oídos espirituales. Pero parece ser que nuestros oídos son porterías, pero se le da paso libre a todo tipo de ideas, de informaciones, de enseñanzas, de conceptos que escuchamos todos los días y que vienen inclusive desde nuestra casa, que lo que han hecho es desviarnos de, digamos, de la verdad. Creo que usted mencionó Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea que lo que nosotros mayormente oímos no es verdad, porque si no está alineado con la palabra, si no alineamos toda información que escuchamos con la palabra y no se alinea con la palabra, tenemos que desecharlo. Y entonces estaba leyendo en Hebreos 13:9, que dice: no os dejéis llevar de diversas doctrinas, de doctrinas diversas y extrañas. La palabra doctrina es la misma palabra enseñanza, información, ideas y conceptos. Entonces yo analizando esto, apóstol, ¿por dónde comenzó el problema en la humanidad? Con Adán y Eva. Pues porque ellos no supieron escuchar. Ellos no supieron escuchar. Y en este momento me llega el texto de Santiago que dice, creo que es Santiago, que, bueno, uno de los evangelios dice: todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Quiere decir que una de las mayores o de los mayores cuidados, yo diría que uno de los mayores cuidados que debemos de tener es qué escuchamos y a quién escuchamos. Ahora, creo que aún a veces no necesitamos escuchar a nadie hablando del oído físico. A veces escuchamos voces extrañas y no es nadie que nos está hablando, pero sí es una voz extraña, ¿sí? Un espíritu que como no lo vemos físicamente, no creemos que es algo espiritual que nos está influenciando, ¿sí? Y entonces tú decías algo ahora, hablando de no me visitan, no me mandan. Esas son voces extrañas. No me quieren, te abandonaron. Es muy difícil el proceso. Creo que anoche lo hablábamos, apóstol, con usted. Y sin menospreciar lo que cada uno de ustedes están haciendo en este tiempo para todos los que me escuchan. Pero ayer hablábamos con el apóstol la manera en que a nosotros nos tocó hacer nuestro proceso. Fue muy exigente en todos los aspectos. Pero que al ver hoy los resultados, podemos deducir que fue una bendición ese tipo de proceso. Yo te veo a vos, apóstol, y con lo que vos contás de tu testimonio en tu proceso, viendo el resultado ahora, yo digo, no, valió la pena. Valió la pena el proceso, porque es que entre más alto querás llegar,
pues tu proceso tiene que ser más prieto, como decimos nosotros. ¿Sí? Entonces, doy mi aporte en cuanto a que dice la palabra que no oigamos a todo espíritu, pero no te enfoques solamente en las personas físicas que te hablan, en los seres humanos físicos, porque es que hay voces extrañas que no vienen dentro de un cuerpo porque son espirituales, pero que continuamente lo están visitando a uno y son mentira. Y como no vemos que tiene cuerpo, no pensamos que sea un espíritu del lado contrario que nos está susurrando cosas que son mentiras. Y termino con esto. Y cuando la palabra dice todo hombre sea pronto para oír, yo creo que todo lo que nosotros oigamos, debemos filtrarlo por la palabra. Y la palabra es la que me va a decir si lo que estoy oyendo es mentira o lo que estoy oyendo es una verdad. Ese es el aporte, apóstol. Dios te bendiga. A manera de conclusión, más que fundación, nosotros tenemos un centro de creyentes, un centro de formación de creyentes. Y por eso tenemos una escuela de creyentes. ¿Por qué? Porque aún científicamente, clínicamente, si no trabajamos la convicción de las personas, va a ser muy difícil cualquier avance y cualquier progreso. Y usted se va a frustrar a la mínima, y usted se va a estancar, o en su momento se va a retroceder. Entonces yo creo que el tema es amplio. Por el horario, pues agradecido con Dios. No desarrollamos la tarea con la que quedamos, cómo funciona nuestra fe realmente, porque estamos colocando algunas bases. Y es importante colocar bases porque este es el punto 26 de 27 que hemos tocado, de 27 que vamos a tocar. O sea, hemos tocado 25 puntos, 26 puntos. ¿Y de qué nos sirve todo ese recorrido? O sea, venimos 3 meses hablando de esta cartilla, de los defectos de carácter. Y si llegamos aquí y vamos a reprobar en la fe, y si llegamos aquí vamos a perder el examen cuando viene la prueba, cuando viene la turbulencia, cuando nos van a zarandear como a trigo, pues no habría razón de ser. Y pues Dios no se equivoca. Por algo nos pone aquí este punto antes de llegar al último punto, que es el 27, de una estructura que necesitamos nosotros para nuestro buen funcionamiento, para modificar, para cambiar, para avanzar no solamente en el proceso de rehabilitación, sino en el proceso de restauración y en el proceso de regeneración. Y yo creo que vamos por el camino, vamos bien con la ayuda de Dios, pero entonces vamos a seguir hablando del tema y vamos a seguir haciendo la tareita frente a este tema. Esto, mírese como creyente, mírese no como paciente. Y alguna vez yo me di cuenta que yo no podía perdonar a alguien de mi familia, no podía perdonar a mi papá, no podía perdonarme a mí porque me faltaba fe. Y tenemos que llegar a la raíz, y a veces la raíz está allá. Y lo vamos a ir ilustrando poco a poco. Entonces, el tema nos da pie para seguir. Nos vemos el día jueves en el devocional nuevamente. Mañana no hay devocional, pero sí hay Escuela de Sabios a las 8. Muchas bendiciones para todos. Excelente día. Yo sé que quiere ir a desayunar, entonces dejemos ahí. Un abrazo especial y bendiciones para todos. Chao, chao. Madre.